gusta ofrecerme. Me pagan por amar, yo cobro por besar. Les diré, me siento como un rey imponiendo su ley. Soy un carita, un dandy, todos hablan de mí, que yo soy un gigoló que toma vodka y brandy. Yo soy un gigoló, vendiendo voy mi amor. Soy guapo, me gusta ofrecerme. Me pagan por amar, yo cobro por besar. Les diré, me siento como un rey imponiendo su ley. Soy un carita, un dandy, todos hablan de mí, que yo soy un gigoló que toma vodka y brandy más. Yo no tengo a nadie, nadie me quiere, nadie me ama, nadie me da su amor. No hay cariño, nadie me quiere, nadie me ama, nadie me da su amor. Jámale, zápale, bú. Ahora sí oímos más canción del Gigolo porque traemos un pequeño problema técnico. Acuérdense que este programa es en vivo y traemos un problema con una de las luces, pero no se preocupen, el programa sigue, en el intermedio cambiamos la luz y vamos a seguir con el tema de hoy, la generación X, Y y Z. Para mí, después de 289 semanas, ya nada me quita el sueño. Seguimos con el programa normalmente. Fíjate, la generación X es conocida como la generación Peter Pan, porque le tenían que poner un nombre para diferenciar a esos muchachos que nacieron entre 1965 y 1979 del siglo pasado. En 1965 se escogió por los sociólogos y dijeron, esta es la generación X y esta es la generación de Peter Pan. ¿Y qué pasaba? En Europa empezaba a estar convulsionada la gente, había huelgas, había reclamos y se empezó a hacer en el estudio sociológico de las gentes que se dedican a esto. Y en el caso de nosotros, en 1968 estalló el movimiento más cruel que hemos tenido en México de la actualidad, desde esa época hasta el día de hoy. Y ahí vino el famoso problema de Tlatelolco, que fue un reflejo de la juventud. A mí me tocó estar ahí. Yo estudiaba en esa época en el Poli, en la Escuela Superior de Comercio y Administración. Ningún libro ha hablado la verdad de lo que pasó en el 68. Yo, en lo personal, admiro a Elena Poniatowska. Elena Poniatowska todavía vive. Un saludo para usted, señora, porque hizo un libro que se llama La Noche de Tlatelolco. Y ese libro fue el reflejo de la inquietud que tuvimos en México por los cambios sociales que estaban sucediendo en el mundo. ¿Saben lo que hizo Elena Poniatowska? Agarró una grabadora, se salió ese día 2 de octubre y se fue a reportear con esa grabadora los sucesos de ese día. Y ella, a través de las grabaciones que hizo, sacó una conclusión que es lo más apegado a la realidad que yo he visto del 2 de octubre del 68. ¿Quieren saber más o menos lo que pasó ahí? Lean ese libro, La Noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska. Y en el caso de México, esa generación de Peter Pan
de 1965 a 1979 se distinguió después del 68 un parteaguas en México. Y ese parteaguas en México es que México ya no volvió a ser igual. Cada vez le costaba más difícil a los políticos justificar sus gobiernos y vino un cambio radical para el país. Y ese cambio radical tuvo mucho optimismo en los jóvenes. Y esos jóvenes, de alguna manera, influyeron para que México fuera otro México mejor. Los presidentes que abarcaron esa época estuvo Díaz Ordaz, estuvo este señor que parecía momia, Echeverría, que tenía tendencias marxistas muy parecidas al actual presidente, pero sin sustento y sin base. Y luego vinieron los otros presidentes de la Madrid y llegó el mentado Fox y llegó el que defendía el peso como un perro y cada uno traía sus eslogan, porque así son los políticos. Y en ese maregún de cosas, la generación de Peter Pan se acomodó y dijo, pues yo soy la nueva generación, soy la nueva esperanza de México, y sí hubo cambios, porque a partir de ahí, con mucho optimismo, los niños de esa época empezaron a revolucionar y los jóvenes a nuestro México. Y empezamos a darle un nuevo cariz, porque aunque yo nací en 1947, me tocó ver esos cambios de la generación de Peter Pan. Y en esos cambios, tú y yo, que somos longevos y que venimos del siglo pasado y que nos ha tocado ver las tres generaciones, la X, la Y y la Z, que estamos viendo de ese cambio radical. En esa época, el 68 nos marcó por Tlatelolco. El 85 nos marcó porque fue el halconazo donde había protestas del Politécnico y llegaron porros armados y hubo bastantes muertos. Y luego vino el 83, que fue otro problema con un temblor y hubo muchos muertos. Fíjense, curiosamente los temblores en México nunca se ha dicho la verdad. ¿Por qué? Porque ha habido muchos muertos. El que pasó, cuando se cayó el Hotel Regis, y que fueron muchos muertos, y de la Madrid no daba la cara, casi 2 semanas y media el gobierno no dijo nada. Y todos los muertos que fueron encontrados en esa época de ese temblor de 1985, los pusieron en el antiguo campo de béisbol que había en la Ciudad de México. Y ese campo de béisbol y las gradas se llenó de cadáveres. Y la gente sufrida de México iba a identificar a ver si encontraba sus muertitos. Y eso pasó en este periodo de la generación X. Y en este periodo, ¿qué es lo que sucedió? Terribles cosas y terribles cambios. Y México empezó a cambiar. Y México hizo un parteaguas, y tú y yo, que aún estamos vivos y somos del siglo pasado, los sociólogos dijeron que era la generación X y se quedó en el mar de esto que era la generación X. No había tal cosa, pero pues le dimos un cariz a esos matices. Esta generación que fue de 1965 a 1979, ahí quedan, y me parece que la generación X quedó marcada por el suceso de Tlatelolco. Y ahora vamos a ver la generación Y, que abarca otro periodo y que le llamaron Millennium, porque esa generación fue de 1980 a 1994 y faltaban unos cuantos años para llegar al año 2000 y pasar al tercer milenio.
lo vamos a ver en el otro segmento. Tengo que subir el plus del programa, lo que canta su amigo Polo Carlos. ¡Ahí vamos! Y esta versión nomás la canta su Polo de Oro, Casa 24. Super Mariachi. Mañana fría al despertar yo te llamé, te quise acariciar y nunca te encontré. Y por las calles yo te fui a buscar por la gran ciudad, y al no encontrarte me empecé a desesperar. Y sí, volví a casa como paloma con sus alas rotas, y ahí estaré esperándote, agonizando si tú no estás. La calle es 24 a 2, ahí estaré, estoy herido en un rincón, casa 24. Aquí estaré esperándote, agonizando si tú no estás. La calle es 20.